Tal como les habíamos anunciado, ya está con nosotros en la conversación central de la noche de hoy el economista y asesor de negocios Víctor Navarro. Con él vamos a conversar sobre un tema tan fundamental y necesario en la economía dominicana como es el de la reforma fiscal que se ha venido tratando tanto a nivel de opinión pública, pero ya también a nivel de gobierno con la participación del presidente de la República, Luis Abinader, en una intervención televisiva del día de ayer, de la noche de ayer. Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Víctor Navarro. Acá este es su espacio Tiempo de Orientación. Buenas noches, hermano. Muy buenas noches, Ernesto. Gracias a todas las personas que nos sintonizan en esta hora. Antes que nada, pues este es un tema que nadie quiere escuchar, pero definitivamente todos tenemos que ponernos de acuerdo, porque desde mi punto de vista, más que un pacto fiscal, estamos aquí hablando de un pacto social, aquí estamos hablando del tipo de país que queremos, cómo queremos que se invierta, que también que se gaste nuestro dinero y si realmente la distribución, la redistribución que estamos teniendo actualmente de lo que son los ingresos fiscales, en este momento pues las personas se sienten o no realmente respaldadas por el Estado. Yo te podría decir de antemano que realmente tenemos grandes oportunidades y ya ha pasado un buen tiempo donde la República Dominicana, pues por lo menos a nivel teórico, pues tenemos grandes enunciados de cosas que queremos hacer, sin embargo, tenemos una brecha larga entre lo que quisiéramos llegar a ser y lo que somos, y para muestra un botón, en este caso, la calidad del nivel de educación de la República Dominicana, lamentablemente, no es buena, aún cuando invirtamos un 5, aún cuando invirtamos un 10%, no es buena, y es que no se trata de la cantidad de recursos, sino de la gerencia y el liderazgo y el seguimiento de las variables claves dentro de cualquier proceso organizacional, en este caso, de la educación. Víctor, para empezar esta conversación y orientar a la audiencia, a la teleaudiencia de Tiempo de Orientación, nos gustaría saber primero qué es una reforma fiscal, cómo pudiéramos de manera llana y nosotros, digamos que delimitar el alcance que algo como eso tendría, primero, luego de definiendo qué es, delimitar el alcance que algo como eso tendría y también sería importante saber por qué es tan necesario, por qué los economistas estamos hablando tanto del tema en este momento. Fíjate, tanto la política monetaria, lo que hace el Banco Central de la República Dominicana, como la política fiscal son fundamentales para la dinamización de la economía, para la creación de empleo, para el control de la inflación, para que el comercio hacia el internacional pues vaya poco a poco creando mejores condiciones de poder adquisitivo para los dominicanos a partir de lo que son nuestras ventajas competitivas. Y esto es imposible entonces, no, hablar de política fiscal sin hablar primero de qué tipo de política fiscal necesitamos, pues podríamos hablar de una reforma fiscal. Una reforma no es más que modificaciones, que cambios en nuestra estructura de cómo vamos a gastar nuestro dinero como República Dominicana. Podríamos empezar por esa primera variable. Podríamos también decir que tiene que ver en la forma en la que vamos a recaudar ingresos, si lo vamos a seguir haciendo a través de nuevas deudas o si sencillamente lo vamos a hacer a través de impuestos directos o impuestos indirectos. En el caso puntual de una buena reforma fiscal, los 5 puntos que deberíamos tener en consideración para que realmente sea un buen paso el que posiblemente el año pasado se dé en la República Dominicana, pues el paso número 1 es hacer una justa distribución de la carga tributaria para que paguen más quienes estén en la capacidad de hacerlo. Esto es fundamental. Esto es fundamental. La clase media no puede seguir solamente siendo quien cargue la mochila pesada de lo que es el aparato productivo de la República Dominicana. El segundo punto que tenemos que tomar en consideración es precisamente combatir la evasión. Y para combatir la evasión no hace falta, no es suficiente, como podemos ver en la República Dominicana, con multas exageradamente elevadas. Si usted paga, por ejemplo, hoy día 20 de mayo, se paga el ITEVIS. Si usted no paga hoy a las 12 de la noche el ITEVIS, de inmediato a usted le imponen una multa de un 10%, y aún así en la República Dominicana hay muchísima evasión. Por tanto, no se trata de que nos pongan multas elevadas en ese particular, sino de que realmente hay un régimen de consecuencias eficaz y transparente para esos fines. Y precisamente el próximo punto que tenemos, que cuando hablamos de reforma fiscal, tenemos que mejorar
la eficacia, la transparencia y la equidad de la estructura tributaria. Para que tengamos una idea, el segundo país con mayor gasto para poder recaudar nuestros impuestos, República Dominicana de la región, es el segundo país que tiene una estructura más cara, con un 6.5 respecto a un 8.1 que lo tiene Guatemala. Luego todos los países de la región, pues para ellos recaudar impuestos es mucho más fácil. Y para entender esto, esto ha sido consecuencia de que en República Dominicana, pues lamentablemente, tenemos muchos bienes exentos, pero así también tenemos distintas tasas. Por ejemplo, en la República Dominicana, tú pagas un 16% para lo que es, por ejemplo, el azúcar. Sin embargo, para la mayor cantidad de bienes que sí son grabados con el ITEVIS, que en otros países se llaman el IVA, pues estamos hablando de un 18%. Y esa diferenciación y esa gran exención de bienes que hay en la República Dominicana hace que recaudar impuestos en la República Dominicana sea exageradamente caro respecto a los costos de la región. El cuarto punto que tenemos que enfatizar, y de hecho desde mi punto de vista este es uno de los más importantes cuando hablamos de reformas fiscales, estimular a la formalización. No es secreto de nadie que en la República Dominicana aproximadamente entre el 53 y el 57% del dinamismo económico es informal. Eso es lo que quiere decir es que tan solo formalizando podríamos casi duplicar lo que es nuestra presión tributaria sin tener que incrementar ninguna variable, simplemente haciendo que ese sector informal también contribuya, que esos extranjeros haitianos, que esos extranjeros venezolanos, que esos extranjeros de la China y de otros países, porque también cumplan con su compromiso tributario, así como disfrutan de los bienes públicos de la República Dominicana. Y por último, una de las razones por la que hay que hacer una reforma tributaria puntualmente cumplir con los compromisos del país. ¿Y qué compromisos tiene la República Dominicana? Bueno, pues no es secreto tampoco para nadie, como podemos ver en nuestro primer gráfico, que en los últimos 10 años la deuda externa, específicamente la deuda externa en la República Dominicana, se ha más que duplicado. Y tomar deudas en sí mismo, Ernesto, no es malo. Sin embargo, si al momento de tú tomar una deuda, tanto en el sector privado como en el sector público, previamente no se hace un análisis de prefactibilidad de mercado, de prefactibilidad de riesgos de mercado, de prefactibilidad financiera, de prefactibilidad de riesgos operativos. Si usted primero, y también la parte de comercialización y mercadeo, y cuáles son los flujos de caja de ahorro que esa carretera, por ejemplo, va a generar para que las personas no puedan entender. Hablemos, por ejemplo, de la construcción de la carretera del Ámbar, que es un proyecto de alianza público-privada, que fue el primero que se anunció desde finales del año pasado. Entonces, para poder calcular el cash flow, el flujo de caja que le va a generar a nivel de tasa interna de retorno de la República Dominicana, se supone que tenemos que, antes de proponer esa carretera, lo primero que tenemos que ver es cuál es el parque vehicular, cuál es el volumen de tránsito y cuánto tiempo en este momento esas personas están tomando para hacer esa ruta, y específicamente tenemos que hablar de ruta comercial, de ruta a donde tanto los camiones que se estén desplazando, tanto los vehículos que se estén desplazando, pues sea con un fin, no simplemente lúdico, de diversión, sino también estamos hablando de un fin, en este caso, pues comercial. Esas horas de ahorro que vamos a suponer que actualmente para llegar desde el punto A hasta el punto B, tú tomas 2 horas. Supongamos que con la carretera tú solamente te tomas 1 hora. Por tanto, el flujo de caja de ese proyecto es exactamente todo el combustible, esa hora de ese personal, esa hora de depreciación de equipo, y la condición buena de ese equipo hace que la República Dominicana gaste menos dinero para poder comercializar bienes, y en algunos casos pues también el servicio aplica en ese contexto específico que estamos dando. Y ese último punto es fundamental cuando estamos hablando de reforma fiscal, cuando estamos hablando de eficiencia y cuando estamos hablando de transparencia, Ernesto. O sea, sin esto, sin esta antesala, creo que el pueblo dominicano no estaría creciendo a nivel de democracia participativa, y también que lamentablemente estaríamos hablando de que sería un avance a medias, un avance con información muy incompleta, porque la razón principal por la que en el día de hoy nos quieren incrementar los impuestos en la República Dominicana es porque
mientras las deudas crecían en un 11%, el Producto Interno Bruto solamente crecía en 6% por año. ¿Y qué hace eso en materia de lo que es finanzas? Eso lo que estamos haciendo es que nos estamos empobreciendo. Cada año nos estuvimos empobreciendo. Lo que debió suceder es tomé deuda, se generaron muy buenas tasas internas de retorno en los proyectos de inversión de capital que se hicieron, no se sobrevaluaron las obras, se calculó de manera correcta los distintos escenarios de riesgo y a partir de eso el gobierno estaría recaudando más dinero sencillamente si el Producto Interno Bruto hubiese siempre crecido en mayor magnitud del crecimiento real de la deuda. Bien. Víctor, un bloquecito pequeño de preguntas, porque son muchos temas los que hay en la palestra en relación, o más bien desde el punto de vista económico. Pero partiendo de la entrevista que dio el presidente Abinader recientemente, la noche de ayer, me gustaría saber, uno, ¿qué consideras que hizo cambiar de posición al gobierno en torno a la reforma fiscal, de que ya no se hará en este 2021, sino que se hará en el 2022? Uno. Dos, tu opinión referente al 50, a la gran cantidad de dominicanos, un porcentaje por encima del 50%, que no paga impuestos, no refleja impuestos en la DGI. ¿Qué hacer con ellos? Y tres, tu posición referente a la propuesta del presidente de hacer un aumento salarial en este año 2021, en el que, reitero, no habrá reforma fiscal. ¿De dónde saldrá ese dinero de ese aumento salarial en el sector público? Muy bien. Respuesta número uno. Antes que nada, pues, haberlo hecho este año, realmente desde el punto de vista de lo que es macroeconomía, era una insensatez. ¿Por qué? Porque tú no puedes a un paciente que apenas está saliendo de cuidado intensivo, pues mandarlo para el maratón de San Francisco, un maratón de 20, de 50 kilómetros. Tienes que esperar que realmente el paciente se termine de recuperar para poder en el día de mañana de esas fuerzas, pues tú aprovechar de esas fuerzas, pero de alguien que está débil, de una economía que está débil, como lo es la de República Dominicana, y no solamente la de República Dominicana, sino la del mundo, señores. Si vemos ahora la evolución del Producto Interno Bruto real de Inglaterra, de Reino Unido en este momento, estamos viendo que esas personas van en picada. Sin embargo, ya países como Estados Unidos y China sí han venido mostrando una recuperación económica bastante ágil. No así exactamente la República Dominicana, a pesar de que el IMAE, el indicador de actividad económica del mes específicamente de marzo de este 2021, pues pudimos ver que creció en aproximadamente un 10.1, cuando habíamos decrecido en marzo del año pasado en 9.5. Por tanto, en términos netos, tuvimos un incremento interanual real en ese indicador. Y veamos lo que pasa en el mes de abril, porque la caída de abril del año 2020 fue de menos 29%. Por tanto, tenemos que ver cómo también se comporta la recuperación económica del mes de abril de ese indicador tan importante. Pero, vuelvo y repito, estamos empezando a recuperar. Por tanto, tú no puedes aplicar una política que desestimula el crecimiento de la economía si la economía realmente no se ha recuperado. Por tanto, lo que tú estarías haciendo realmente es, pues, alándole el tapete, alándole la alfombra al pueblo dominicano, a la economía dominicana, que apenas se está tratando de levantar. Si tú en este momento incrementa lo que son los impuestos, ya sea por incremento en la base y disminuyendo los impuestos, en este caso el ITEVIS, o sencillamente incrementando algún tipo de impuesto, que, bueno, repito, el tema no es simplemente que incrementen los impuestos, es en qué van a gastar, en qué van a invertir esos impuestos y que empiecen a invertir de manera responsable en la República Dominicana con tasas internas de retorno que realmente eviten que nosotros tengamos que volver realmente a estar hablando de reforma fiscal de aquí a unos 7, a unos 10, a unos 20 años, porque definitivamente el principal problema por la cual realmente en este momento nosotros estamos pagando, vamos a tener que tener reformas fiscales por la falta de criterio en las tasas internas de retorno de las inversiones de capital desde el Estado. Ya haya sido, como bien dije, por sobrevaluación o, claro, por sencillamente falta de criterio desde el punto de vista de lo que es la administración del riesgo, que es uno de los puntos más fundamentales para tú poder administrar de manera correcta cualquier tipo de entidad. Entonces, respondiendo a la pregunta número 2,
Si por favor no la puede responder. Referente al 56, o más bien por encima del 50% de los dominicanos que no reportan impuestos a la DGI, ¿qué hacer con ellos? ¿Qué debe hacer el gobierno para ponerlo, obviamente, a registrar los impuestos del lugar? Fíjese, amigo Suero, cuando hablamos de informalidad, en República Dominicana se han hecho esfuerzos desde mi punto de vista no muy bien pensados, porque por ejemplo, cuando tú agarras y tiras un ejército de personas a la calle a empezar a instalar impresoras fiscales para que cuando la persona venda tú puedas cobrar el ITEVI y saber exactamente lo que vendieron, ese tipo de intervención punto de venta por punto de venta es exageradamente costoso. Entonces lo que tenemos que hablar es ya de intervenciones mucho más costo efectivas y desde mi punto de vista, y es hacia donde el mundo se está moviendo, es lo que vemos que están moviendo las grandes bolsas de valores. Desde mi punto de vista, tan solo digitalizando, esto suena algo como quizás futurista, pero vamos a tratar de tomar la idea y vamos a ver cómo podemos resolver el problema de la informalidad en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo. Óyeme bien, si todo el dinero en República Dominicana fuera exclusivamente digital, bajo esa premisa, cada vez que a mí me entre dinero, quedará un rastro. Cada vez que de mí salga dinero y con qué partes yo hice esos intercambios de dinero, pues en este caso, la DGI, sin tener que gastar un centavo en una impresora fiscal, podrá saber cuánto dinero le entró a Víctor y cuánto dinero le salió a Víctor y con qué personas Víctor Navarro hizo esa interacción. Cuando Víctor Navarro le pagó a la persona del servicio que trabaja en su casa. Cuando Víctor Navarro se compró en la calle, pues también, en este caso, un chimichurri. Por ejemplo, la persona que te venden, decir algo, ese tipo de comida rápida. Entonces, claro, en ese momento, en tiempo real, desaparece la informalidad porque todo el mundo va a estar bajo la lupa. Por tanto, esto son un poco delicado, también toda la persona que esté involucrado con actividades ilícitas, lavado de activos, pues también en tiempo real también quedarían debidamente evidenciados cuando nosotros vemos que un balance pasa, por decir algo, de $2,000 a $2 millones en un día. Eso debe de crear una alerta que se puede automatizar a través de algoritmos y a través de inteligencia artificial, y podríamos disminuir ese alto costo de recaudación que tenemos en la República Dominicana. Por tanto, de verdad, cuando hablamos de reforma fiscal, tenemos que hacer que todo el mundo en la República Dominicana pague sus obligaciones. Tiene que ver con el tema eléctrico, eso tiene que ver con el tema tributario, y eso tiene que ver también con el tema de los servicios como es el agua potable, para que realmente podamos empezar a servir pues servicios de calidad y que los pocos que estamos pagando, entonces no paguemos tanto como estamos pagando. Bien. Víctor, y la parte de los salarios, que hubiese sido la última parte de la pregunta de Joel, claro, ¿no? claro. Una pregunta sumamente amplia con la cual podemos hacer un programa, pero me parece muy importante que nos ayudaras en ese sentido. Ok, no se va a hacer la reforma fiscal este año, lo entendemos y bastante bien lo explicas y lo catalogas hasta como una insensatez de haberse insistido en ese camino. Aparentemente el gobierno lo entendió así también y ya está anunciando que no empezaría en este año. Pero, ¿qué hacer ante una realidad, digamos, de déficits fiscales consecutivos que vienen desde el 2007 hasta la fecha? ¿Se va a mantener este año? No sabríamos todavía en términos reales cuál será el déficit fiscal, aunque el proyectado hable de un 3%, diversos analistas estiman que sería harto difícil lograr esta magnitud de déficit fiscal este año. Entonces, se anuncia también un aumento de salario en la República Dominicana y uno se pregunta, esta fue la pregunta en términos llanos de Joel, ¿de dónde se va a pagar todo eso? A esa pregunta yo le agregaría, ¿y cuál sería la alternativa entonces? Ya que no se va a hacer esa modificación de los tributos, de la estructura tributaria dominicana, entonces, ¿cuál sería la salida? Fíjate, Ernesto, nosotros que representamos menos del 1% del Producto Interno Bruto Real Mundial, es importante que realmente República Dominicana, junto con Latinoamérica, nos presentemos realmente ante los países puntualmente que generaron esta crisis, dígase ante China, para apelar por un plan similar
al que se dio en el año 1900, desde el año 1948 hasta el año 1952, que se conoce como un plan Marshall. El plan Marshall, o formalmente el plan se llamó European Recovery Program, el programa de recuperación de Europa. Por tanto, lo que necesitamos en este momento realmente no es que venga el Fondo Monetario Internacional a querer pseudo estabilizar el tipo de cambio de la República Dominicana, imponiéndonos una reconfiguración de un impuesto que ya es carísimo. Aunque la presión tributaria de la República Dominicana sea de aproximadamente un 13, un 14%, en el año 2006 tuvimos aproximadamente un 15, 16%, el tema no es en los niveles de impuestos que nos están cobrando en la República Dominicana, sino a la base que se le está cobrando, que tiene que ver mucho con el tema de la formalidad. Por tanto, la mejor vía para poder resolver este problema, precisamente, vuelvo y repito, es de manera muy eficiente, fomentando lo que es la formalización de la economía. Ahora bien, incrementar impuestos. Vamos a incrementar el gasto público. ¿De dónde va a salir el dinero para incrementar ese gasto público? Yo te digo a ti que de verdad podría ser una medida que lo que podría terminar generando es inicialmente es inflación, porque al final del día, si no hay un incremento en el Producto Interno Bruto Real y hay un incremento en el gasto, en este caso público, si no hay una correspondencia entre esas dos variables, pues eso terminará convirtiéndose en un salario, entre comillas, más alto, pero un salario que en la medida que pase el mediano plazo, pues el poder adquisitivo de esos 20,000, 25,000 pesos, en términos reales, pues quizás será de unos 18,000 y no de los 25 que tú tienes la percepción de que tiene la mano. Por tanto, hablar de incremento salarial sin hablar primero de incremento en la productividad, como sucedió en Singapur, también es una insensatez, que es como un placebo, que tengo más dinero transitoriamente, pero en términos reales, eso va a ser que el precio del aceite, que el precio de la leche y que el precio de muchos productos básicos en la República Dominicana, pues inevitablemente suban porque no hay un fundamento de productividad real dentro de esa ecuación. Víctor, actualmente se está celebrando la Feria Internacional de Turismo, FITUR, y desde ahí se está proyectando una República Dominicana para este 2021 totalmente recuperada en este sector turismo. Ahora bien, la visión tuya respecto a esa recuperación económica sustentada en el turismo y esas inversiones que se están proyectando, ¿cómo tú la ves? Por un lado. Y por otro lado, me gustaría saber tu posición referente al tema del 30% que todavía hoy se está conociendo en vistas públicas referente a las AFP para entregárselo al pueblo dominicano. Excelente pregunta. Mira, recientemente podemos ver ya lo que es pues la publicación de lo que es el comportamiento de los ingresos vía turismo en la República Dominicana, y vemos que lo que era el periodo enero-abril, pues nosotros habíamos tenido un incremento de 2.126 millones de dólares. En el año 2020, lamentablemente, pues tuvimos una caída de 1.200 millones de dólares en ese ciclo acumulado, se llama year to date, y finalmente vemos que enero-abril todavía del año 2021, pues sigue decreciendo todavía respecto al año pasado, que ya había decrecido en 917 millones de pesos. Este año sigue decreciendo todavía el turismo en 311 millones de dólares. Sin embargo, tenemos una contraparte que es la parte de la remesa, que yo le llamo a ese modelo chepacracia, porque no es que esté haciendo nada para que el dominicano se duela de sus familiares, no de los gobernantes, no del partido político en turno, sino de que gracias, de verdad, gracias a Dios, pues realmente tenemos muy buenos vínculos familiares con la diáspora, con nuestros familiares en el extranjero. Una diáspora muy solidaria, Víctor, se pudiera decir. Bueno, señor, entonces, tú sabes lo que es un incremento en las remesas de 1.361 millones de dólares solamente desde enero a abril, con respecto a enero a abril del año 2020. Entonces, cuando hablamos del sector turismo, lamentablemente, señor, el sector turismo es un sector sumamente volátil. Así mismo ha pasado, si ahora mismo nos metemos en los índices bursátiles y vemos la industria de ocio y de diversión en Estados Unidos, en Europa, en China, donde sea, pues también vemos que la volatilidad de este sector es extremadamente alta ante fenómenos de crisis. Por tanto,
es bueno que sigamos pues, promoviendo que República Dominicana es un lugar seguro, y no solamente promoviendo, sino realmente siendo un lugar seguro, siguiendo tomando las medidas sanitarias de distanciamiento social y no obviando que la vacuna pues, es solamente uno de los elementos para poder seguir administrando esta crisis sanitaria. Por tanto, si no seguimos como pueblo dominicano cuidándonos y dejando el teteo y dejando a un lado las cosas que realmente no producen esa productividad real que necesita la República Dominicana, pues la chercha no va a ser la solución a que la economía se recupere definitivamente, y apostar solamente al sector turismo, desde mi punto de vista como experto en administración de riesgo, es también, no es muy inteligente que digamos. Tenemos que acelerar lo que es la industrialización y las propuestas de valor, y lo que es crear nuevas ventajas competitivas para la República Dominicana, de manera tal que si los pronósticos no se cumplen para este año, sino para el año 2022 o para el año 2023, pues que realmente no sigamos poniendo realmente toda la concentración del riesgo solamente en el sector turismo. Y de verdad, podemos tener la puerta abierta que todos los países vengan. Sin embargo, la semana pasada, Brian Rainieri, un buen dominicano, estuvo pidiéndole cacao a Estados Unidos, de que, señores, pero miren, este es uno de los 5 países con mejor ritmo de vacunación per cápita del mundo entero. Por favor, abran las fronteras y vengan a la República Dominicana a disfrutar del turismo. Eso fue el presidente del Grupo Punta Cana que hizo esta solicitud públicamente. Lo pueden ver en cualquier buscador. Un grito desesperado, Víctor, ante la calificación que nos dio el Departamento de Estado a sus ciudadanos. Básicamente les advirtió, el Departamento de Estado de los Estados Unidos básicamente les advirtió a sus ciudadanos de que es un peligro venir a República Dominicana cuando, como muy bien manifiesta Rainieri, nos hemos comportado a nivel de vacunación per cápita como pocas naciones del mundo, y eso viniendo de un país en vías de desarrollo de ingresos medios como la República Dominicana, la verdad es que es notable. Sí, es muy notable. Sin embargo, la vacunación en este momento no se está correspondiendo con la tasa de positividad y con el porcentaje de hospitales que están siendo, pues, una vez más abarrotados por la avalancha de personas que lamentablemente han bajado la defensa, bajaron la guardia, y el COVID dice, say hello to my little friend. Víctor, finalmente, retomando esa pregunta de Joel, también muy interesante, pero sabes cómo es el tiempo en televisión, nos gustaría tu respuesta breve sobre tu opinión. Más adelante, Dios mediante, tendríamos la oportunidad de tenerte nueva vez con nosotros en este programa y seguir analizando estos mismos temas, tanto a nivel de reforma fiscal como también esta pregunta que hizo Joel y que yo retomo sobre las AFP y la erogación del 30% de estos recursos a los trabajadores dominicanos. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Eso sencillamente sería como una daga, y terminar de clavarme la daga para morir más rápido. Eso es lo único que se va a traducir es en inflación. Por tanto, mi recomendación para el gobierno, si queremos realmente incrementarle de verdad el salario a lo que es los empleados públicos, pues que no sigan siendo empleados públicos, que se sigan entrando en la superintendencia de seguros, en la superintendencia de electricidad, en lugares a donde ellos no le aportan nada a la economía real. Por tanto, si vamos a hablar ahora mismo entonces de incremento en la base salarial de los empleados públicos, pues yo lo que le cambiaría es la función, y esa función pues definitivamente la dirigiría a poder aprovechar todos los grandes latifundios que tenemos en la República Dominicana para producir plantas de ciclo corto que, por ejemplo, produzcan oleaginosas. Con las oleaginosas tú puedes perfectamente empezar a tener N cantidad de aceite que eventualmente se lo podemos vender a países cercanos como Europa, como Estados Unidos, como el mismo Colombia también, para producir lo que es biodiesel, que es la tendencia que tiene esta nueva normalidad a nivel mundial. Por tanto, todo lo que ahora mismo, no es que vamos a empezar a sembrar mucha zanahoria, mucho ajo para que se desplomen los precios de los productores, y los productores, pues el Estado compita de manera desleal, como pudimos ver que en estos días también se fueron dando manifestaciones e inconformidades en ese sentido. Pues mi recomendación al gobierno es, si ustedes quieren darle empleo a las personas, denle empleo en cosas que le generen divisas de inmediato. Y divisas de inmediato estamos hablando de biomasa, y estamos hablando de plantas oleaginosas que traen N cantidad de soluciones de bienes inelásticos que podrían hacer que la República Dominicana genere divisas
con importantes valores agregados dentro de la cadena de valor. Muchísimas gracias, hermano. La verdad que para nosotros es un privilegio tenerte acá en Tiempo de Orientación. Te dejamos la invitación abierta para que próximamente pudiéramos seguir conversando contigo sobre temas tan interesantes y seguir ampliando y profundizando en temas muy complejos como es de esta futura reforma fiscal. Sé que se quedan algunas inquietudes, tanto los amigos que nos ven en sus casas Debe como de volver Joel y de pronto, este Ernesto. servidor. Pero, dime, hermano. Debe volver pronto. Así es, así es. Está el compromiso, Víctor, aquí prácticamente ya forjado, hermano. Pues pero te agradecemos. Dios mediante, en la próxima entrega estaremos profundizando sobre las demás medidas, aparte de la digitalización, para lograr una distribución justa de nuestra carga tributaria. Pues estaremos también hablando de otras medidas, con el favor de Dios. Y gracias, Ernesto. Gracias, señor Suero, también por su tiempo. Y les deseo a todos muy feliz tiempo con su familia. Disfruten de sus familias. Ahí está, no más palabras, magistrado. Muchísimas gracias, Víctor. Y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía nueva vez con nosotros. Les invitamos a que el próximo martes, a la misma hora y en el mismo canal, estén nueva vez en este su espacio Tiempo de Orientación. Que tengan un feliz resto de la noche y que Dios nuestro Señor les bendiga siempre.